Hoy te quiero relatar uno de los mayores milagros eucarísticos que sucedieron en el mundo. Pasó en 1996 y se le llama Milagro Eucarístico de Buenos Aires. Y a pesar que estuvo involucrado el Papa Francisco cuando era arzobispo de Buenos Aires, no es conocido, es poco divulgado. Allí una hostia consagrada se transformó en carne y sangre, que el cardenal Bergoglio mandó analizar y al final llamó al doctor Castañón para que hiciera una investigación a fondo. Todo esto fue manejado con mucho sigilo. Los estudios del doctor Castañón demostraron que la hostia se había transformado en una parte del ventrículo izquierdo del músculo de un corazón de un hombre de aproximadamente 30 años, que tenía sangre AB positivo y había sufrido previamente un gran estrés, probablemente un maltrato. Y lo interesante del caso es que parte de la hostia fue llevada por el doctor Castañón a uno de los cardiólogos más importantes del mundo, el doctor Sugibe, sin decirle de qué se trataba. El cardiólogo analizó y quedó asombrado porque las células estaban palpitando y salió sangre al clavarle la jeringa. Esto comenzó el 1 de mayo de 1992 en la parroquia Santa María del barrio de Almagro, en la capital de Argentina, Avenida de la Plata al 300, como vemos en el mapa de Google que estamos presenciando y donde se ve la fachada de la parroquia. En ese momento, 1 de mayo de 1992, un ministro de la Eucaristía encontró 2 trozos de hostia sobre el corporal del sagrario y los colocaron en un vaso con agua esperando que se disolvieran, que es la práctica habitual en las parroquias, ¿no? El viernes 8 de mayo, una semana más tarde, observaron que las formas tenían un color rojizo con apariencia de sangre. Y el domingo 10 de mayo observaron unas gotitas de sangre en las patenas en que los sacerdotes distribuían las comuniones. Ninguna cosa tenía que ver con la otra, pero sucedieron en el mismo momento prácticamente. Y la cosa quedó por ahí. Pero en julio de 1994, o sea, 2 años después, un ministro de la Eucaristía descubrió una gota como de sangre que corría por el copón reservado en el sagrario. La cosa también quedó por ahí, pero ya aparentemente se estaba preparando lo que sucedió en agosto de 1996. En la misa de Asunción de la Virgen, o sea, el 15 de agosto, tuvieron que poner una hostia en agua para disolver. Un hecho interesante respecto a esta fecha es que en esa misma fecha, a partir del 15 de agosto de 1996, se comenzó a autorizar la recepción de la comunión en la mano en Argentina. Unos días después, el 26 de agosto, una ministra de la Eucaristía descubrió que esa hostia puesta en agua se había vuelto carne. Entonces el párroco se comunicó con el cardenal Bergoglio, quien ordenó que se hicieran fotos profesionales del hecho, que se realizaron el 6 de septiembre. Para ese entonces el tamaño del trozo de carne ensangrentado había aumentado notoriamente en volumen. Entonces Bergoglio ordenó que se analizara científicamente. Este primer análisis, hecho por un laboratorio de primer nivel de Buenos Aires, concluyó que el trozo estaba compuesto por células humanas rojas y blancas, que eran parte del tejido del corazón y que latían como si el corazón estuviera vivo. En 1999, o sea, 3 años después de haber comenzado esto,
es contratado el doctor Ricardo Castañón para un análisis más profundo. Castañón envió muestras del tejido a Nueva York sin decir de dónde provenían, y el laboratorio confirmó que era un tejido muscular de un corazón vivo. Posteriormente, en el año 2004, el doctor Castañón le pidió al doctor Frederick Zugibe, una eminencia mundial, que analizara el trozo de tejido, también sin decirle el origen. El doctor Zugibe informó que era carne y sangre con ADN humano, un fragmento de la parte del ventrículo izquierdo del corazón cerca de las válvulas, responsable de las contracciones. El músculo estaba inflamado y con células blancas presentes que le indicaban que la muestra había sido tomada de un corazón vivo. Y más extraordinario aún es que estaba viviendo. La penetración de las células blancas de sangre en el tejido le indicaban que posiblemente el sujeto había sido golpeado severamente en el pecho. Cuando el doctor Zugibe fue informado de dónde había sido tomada la muestra, quedó atónito y dijo que la ciencia no podía explicar lo que había sucedido. Luego el doctor Castañón comparó los informes del Laboratorio del Milagro Eucarístico de Buenos Aires con los informes del famoso Milagro Eucarístico del Anciano, que sucedió en torno al año 700 y cuyos análisis más profundos se habían realizado en la década de 1970. Hay que establecer que las células del corazón permanecen aún vivas en el anciano a pesar que pasaron 1300 años. Las coincidencias entre ambos análisis fueron totales. Se trataba de la misma persona y que vivió en Medio Oriente. Y comparados ambos tejidos con la sangre de la sábana santa de Turín y del Santo Sudario de Oviedo, todas las muestras son de sangre AB positivo de una persona de Medio Oriente. En realidad, los resultados científicos dejan poco a la imaginación, ¿no? Son contundentes. En el artículo de Foros de la Virgen que reseñamos hay mucho más información, incluido un video reportaje al doctor Castañón contando la historia. Me gustaría conocer tu opinión de este hecho que es realmente sorprendente.